Buenos días, esto es Mentoría Educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro, soy profesora en el área curricular de la lengua y la literatura. Y en el encuentro de hoy los invito a que trabajemos juntos con el tema de proposiciones subordinadas adjetivas o proposiciones subordinadas de relativo. En el caso en que no conozcas bien la diferencia concreta, específica entre una proposición, un enunciado, una oración, o que no hayas podido abordar de manera profunda el estudio de subordinación, no te preocupes, porque el objetivo de esta clase no es tanto concentrarse en el análisis sintáctico y la función de cada uno de los constituyentes de este tipo de construcciones, sino más bien aprender a emplearlas, aprender a utilizarlas. Ya sea que estemos trabajando en una producción escrita para poder entender cuando estamos corrigiéndonos o cuando estamos directamente dejando fluir nuestro genio creador, de qué manera conviene incorporarlas en esa formulación, o ya sea que estemos trabajando en un modelo escrito para luego ser pronunciado oralmente, o bien incluso si estamos analizando, estudiando el texto de otro autor para poder comprender el sentido profundo con el que han sido empleadas estas construcciones y de qué manera contribuyen a generar sentido. Empecemos entonces. Nos vamos a concentrar en la palabra que a criterio personal es la más sencilla de este nombre que parece extenso, complejo, y es adjetivas. Adjetivas deriva de adjetivo. ¿Y cuál es la función de un adjetivo? Un adjetivo se utiliza dentro de una construcción sustantiva para acompañar a ese sustantivo y enriquecer su sentido, enriquecer la expresión completa. Acompaña el sustantivo y lo modifica. Ahora bien, ¿es el adjetivo el único tipo de palabra, la única clase dentro de las clases de palabras del lenguaje español que pueden acompañar a un sustantivo para modificarlo? Evidentemente no. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas expresiones en donde podemos ver cómo estas distintas palabras, estos distintos grupos de palabras, pueden colaborar a enriquecer expresiones. Podemos tener, por ejemplo, la mañana, hermosa mañana, aquella hermosa mañana, e incluso otro tipo de palabras, pero vayamos por parte. ¿Qué ocurre en la mañana? Allí el sustantivo mañana está determinado, acompañado por un artículo determinante. También existen los artículos indeterminantes. Nosotros podríamos haber escrito una mañana en lugar de la mañana. En el caso de la expresión hermosa mañana, allí tenemos un adjetivo calificativo que precisamente le agrega una característica, particulariza el sustantivo mañana y enriquece la expresión. En el caso de la formulación del enunciado aquella hermosa mañana, vemos cómo incluso estas clases de palabras que suelen determinar, modificar o acompañar a un sustantivo pueden a su vez combinarse. En este enunciado en particular tenemos la palabra aquella. Aquella pertenece a un grupo dentro de la nueva gramática española denominado clases transversales. Las clases transversales a su vez se clasifican en distintos grupos de términos. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado uno de los términos demostrativos. ¿Cuáles son los términos demostrativos? Por ejemplo, la palabra este, ese, aquel. ¿Qué me indican? ¿O de qué manera determinan, modifican, acompañan a un sustantivo? Y en este tipo en particular indica cierta cercanía o lejanía de ese sustantivo del cual estemos hablando respecto del enunciador. Si nosotros decimos, por ejemplo, este fibrón, entonces indico que ese fibrón, ese sustantivo fibrón, se encuentra cerca de mí, en este caso, que soy quien está enunciando la frase. Por otro lado, si digo ese fibrón, entonces estoy señalando una lejanía determinada, mediana podríamos decir.
Y en el caso de utilizar el aquel o aquella, la distancia que hay entre el sustantivo y el enunciador ya es mayor. Entonces, volviendo a la frase, aquella hermosa mañana, allí la palabra aquella está modificando, está determinando a mañana, indicando una lejanía, una distancia, en este caso temporal, ¿sí? Estamos como evocando o recordándola. Hay otros tipos de términos dentro de lo que son las clases transversales. Vamos a mencionar uno más como para luego volver a los adjetivos y enfocarnos en ese tema, pero para que sirva de ejemplo. Podemos hacer referencia a los términos posesivos. En el caso de los términos posesivos, algunos de ellos se pueden colocar al inicio de la enunciación. Por ejemplo, yo podría decir mi hermosa mañana, y algunos de ellos se pueden colocar hacia el final de la expresión, por lo que podemos tener formulaciones como hermosa mañana mía. Pero volvamos a los adjetivos. Los adjetivos califican, agregan información, modifican a ese sustantivo, caracterizándolo, particularizándolo. Tengamos en cuenta que ese sustantivo se puede tratar de un objeto, una persona, una mascota, un proceso o situación. Pero a su vez, cuando observamos que las personas que van aprendiendo el lenguaje español, ya sean hablantes desde la cuna o que han incorporado este lenguaje como una segunda o tercera lengua, utilizan el mismo lenguaje en el habla, vamos a notar que de manera cotidiana, con naturalidad, utilizan otro tipo de frases para poder caracterizar justamente un sustantivo. Y es allí donde aparecen estas proposiciones subordinadas adjetivas que cumplen la función de un adjetivo. Es decir, van a agregar información a ese sustantivo que estamos tratando de particularizar o caracterizar, pero lo hacen a través de expresiones de mediana complejidad que incluso involucran algún verbo conjugado. Y es allí cuando surgen frases como, por ejemplo, el hombre que tiene un abrigo gris, o este otro ejemplo en el que leemos el hombre que tiene un abrigo gris. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y desde la formulación escrita podemos notar que en el caso del primer enunciado no hay comas que me separen o que me distingan esta expresión del sustantivo al cual están tratando de hacer referencias, ¿sí? Ahora bien, en la segunda expresión, en el segundo ejemplo, tenemos comas que distinguen esta expresión que modifica, califica y agrega información sobre ese sustantivo. Ya vamos a volver hacia el final de la clase para poder conocer cuál es el sentido de utilizar estos signos de puntuación, estas comas, en una expresión u otra. ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Es indistinto? Ya lo vamos a ver, falta poquito. Bien, comencemos explicando que este tipo de construcciones son encabezadas por un determinado tipo de nexo. Y es importante detenerse en qué tipo de nexos pueden encabezar este tipo de construcciones que colaboran en que el sentido de una expresión se enriquezca, que sea más bella. Nos concentremos entonces en los nexos. ¿Qué clase de palabras son? ¿De dónde surgen? ¿De dónde tomaron su nombre? Bien, estos nexos son pronombres. ¿Qué implica? Que van a estar a los fines de sustituir, de hacer referencia a un sustantivo. Ahora bien, su nombre, el de pronombres relativos, es tomado de la gramática latina. Recordemos que el latín se considera la lengua madre del idioma español. Y es de allí donde tenemos, por ejemplo, el pronombre qui, quae, quod, que se traduce que, cual, quién, cuyo, en todas sus variaciones, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, el cual, la cual, los cuales, las cuales e incluso lo cual, porque en la gramática latina se contemplaba la existencia del género neutro. El género neutro es utilizado en la gramática española para hacer referencia, por ejemplo, a procesos, a sucesos, a situaciones completas, ¿sí? Con sentido completo. Ya vamos a ver un ejemplo. En el caso del que podemos tener solamente el pronombre que, solo,
o si no articularlo de manera tal que nos quede el que, la que, los que, las que o lo que. En el caso del cuyo también tiene una variación en género y número, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Y en el caso del quién tenemos solamente variación en número, quién o quiénes. A su vez, dentro de esa gramática se distinguía otro grupo de pronombres relativos, pero cuyo antecedente iba a ser alguna circunstancia, por ejemplo, un lugar, en este caso el pronombre referente va a ser dónde. Si hacíamos alusión o estábamos tratando de caracterizar un tiempo, vamos a utilizar el cuándo. Si teníamos que particularizar algún modo o manera, vamos a utilizar el cómo. Y en el caso de que estuviéramos hablando de alguna cantidad y quisiéramos agregar información sobre esa cantidad, podíamos utilizar el pronombre en función adverbial cuánto. Una vez comprendido esto, veamos cómo es que estas frases surgen, se arman, se construyen e incluso son utilizadas con naturalidad dentro de lo que es el lenguaje coloquial. Y cómo es que nosotros los profesores solemos justamente sacarlas de contexto como para poder armar frases y trabajar con nuestros estudiantes el reconocimiento, ¿sí? Lo más sencillo de todos, de todos estos procesos es entender cómo es que una persona va incorporando el lenguaje español. Por ejemplo, si pensamos en un niñito que está aprendiendo a hablar y de a poquito va utilizando sustantivos, vamos a notar cómo de a poquito también va incorporando ya sea un artículo, ya sea un adjetivo simple, alguna clase transversal, para ir indicando qué tipo de sustantivo quiere. Por ejemplo, no es lo mismo decir juguete que juguete mío. Ya está queriendo comunicar un poco más, es decir, está enriqueciendo su propia expresión. En el momento en que ese niño va creciendo y de pronto notamos que puede utilizar este tipo de proposiciones, este tipo de estructuras para poder enriquecer aquello de lo que está hablando, ha incorporado una gran complejidad dentro de lo que es su lenguaje y vocabulario. Veamos un ejemplo. Este niño que ha crecido y que le dice a su mamá: «Mamá, ¿me alcanzan las figuritas?» «¿Cuáles figuritas, hijo?» «Las figuritas que están sobre la mesa». En el momento en que ya logró calificar, modificar, agregar información sobre esas figuritas a través de toda esta expresión, es maravilloso, porque notamos cómo es que su cerebro está preparado ya para poder no solamente producir, sino también entender frases complejas que cumplen estos fines, la de caracterizar, la de agregar información. ¿Qué solemos hacer nosotros los profesores? Tomamos un ejemplo convencional y lo colocamos dentro de lo que es una estructura preparada a los fines de poder trabajar con el reconocimiento. Veamos otro ejemplo. Dos hermanos que están haciendo la tarea y uno le dice al otro: «Por favor, ¿me alcanzas el libro?» «¿Cuál?» «Ese libro, el que está sobre la mesa, el que tiene ejercicios de matemáticas». De esa manera nosotros podemos, como profesores, tomar esa expresión, quitarle el contexto de uso y utilizarla a los fines de analizar la estructura. Veamos cómo nos quedaría. Así podríamos leer: «El libro que está sobre la mesa tiene ejercicios de matemáticas». Y así se nota clarito cómo ese que es un pronombre relativo, está haciendo referencia a su antecedente, al sustantivo sobre el cual trata de aportar información. Y que referencia, es decir, justamente el pronombre tiene una función referencial, está hablando del libro. ¿Cómo podemos darnos cuenta que esta expresión está bien construida, que la estamos utilizando de manera adecuada? Vamos a sustituir ese que por libro, dado que el pronombre tiene la función de poder sustituir a un sustantivo, y vamos a leer cómo nos queda esa frase que nosotros hemos tratado de incorporar a los fines de agregar información sobre el libro. Si reemplazamos libro por ese pronombre que, nos quedaría la siguiente expresión: el libro está sobre la mesa. Es decir, que tenemos una proposición principal sobre la cual nosotros estábamos
o mejor dicho, mediante la cual nosotros estábamos comunicando una idea, que es el libro tiene ejercicios de matemáticas, y a su vez hemos agregado una ubicación del libro. El libro está ubicado sobre la mesa, ¿sí? A través de esta frase, que es una proposición subordinada adjetiva. Está calificando al libro, está agregando o caracterizando a ese libro. Pero bien, este no es el único ejemplo. Podemos notar otros, como para poder repasar rápidamente el uso de el cual, el quién, el cuyo. Veamos entonces algunos ejemplos en relación a estos casos. Si nosotros formulamos o leemos una expresión como la siguiente: las golondrinas, las cuales regresarán en primavera, colgarán sus nidos en tu balcón. Allí estaremos parafraseando seguramente al gran Gustavo Adolfo Bécquer. Pero lo importante es aquí que nosotros entendemos cuál es la expresión principal, qué se nos está comunicando en primera instancia: que las golondrinas colgarán sus nidos en tu balcón. Sin embargo, hay una expresión con la que se ha agregado información a golondrinas, que depende de un pronombre relativo, o que, mejor dicho, está encabezado por un pronombre relativo, que es las cuales. Veamos otro ejemplo donde podemos utilizar el cual, la cual. Podemos también enunciar: a la vera del río, los sauces mecen sus frondosas copas, sobre las cuales anidan los pajaritos. En este caso, hemos agregado información sobre frondosas copas, sobre una construcción sustantiva. Bien, ¿qué ocurre aquí? Hay una idea que circula dentro del imaginario popular acerca de que este tipo de pronombres, el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual, colaboran en que el lenguaje se enriquezca, suene más elegante, y puede ser que sea así, pero no es necesariamente obligatorio utilizar este tipo de pronombres. Veamos que también pueden ser fácilmente reemplazados por otro tipo de pronombre relativo, como el que habíamos mencionado recién, como que o el que. Podríamos decir en el primer caso: las golondrinas que regresarán en primavera colgarán sus nidos en tu balcón. Y en el caso del segundo ejemplo: a la vera del río, los sauces mecen sus frondosas copas, sobre las que anidan los pajaritos. Ahí tenemos un par de ejemplos en los que vemos que este pronombre se puede trocar por otro tipo, por otro pronombre sinonímico, digamos, por otro que pertenece al mismo grupo de los relativos. Y concretamente en el segundo ejemplo también observamos que este tipo de pronombres encabezadores de estas expresiones pueden estar acompañados por preposiciones: sobre, en, desde, entre, hacia, contra quién, por ejemplo. En realidad, prácticamente todas las preposiciones se pueden combinar con estas frases. ¿Por qué? Porque el pronombre relativo, a nivel de lo que es la sintaxis, la estructura de la oración, puede cumplir otras funciones en relación a ese verbo que lo está acompañando. Pero dejemos el tema de la estructura sintáctica un poquito más para adelante y continuemos con el uso. Veamos otros ejemplos para poder ejemplificar el uso, en este caso, del pronombre quién. Si nosotros formulamos una expresión como la siguiente: estudiamos a René Descartes, el filósofo quien dijo pienso, luego existo. Allí tenemos dentro de la predicación a René Descartes, que a su vez estamos haciendo una aclaración sobre el mismo utilizando la palabra filósofo, pero filósofo lo queremos particularizar, queremos distinguirlo de otro universo de todos los filósofos que nosotros conocemos. Y queremos utilizar una frase que dentro de lo que es la cultura general distingue, porque es una de las más conocidas de René Descartes, ¿sí? Por lo tanto, allí la proposición subordinada adjetiva comienza en el quién, es encabezada por el quién, allí donde dice quien dijo, pienso, luego existo. Su antecedente, en este caso, es la palabra filósofo, es nuestro sustantivo y coincide con ese pronombre en número, ¿sí? El quién es singular, filósofo es singular. En el caso de los ejemplos anteriores, habremos notado que las cuales coincidía con golondrinas,
en su femenino plural. Y en el caso de las frondosas copas de los sauces, teníamos sobre las cuales también, allí tenemos una expresión en femenino plural que es antecedente y un pronombre femenino plural también. Ahora bien, el último de los pronombres relativos del primer grupo, como para ver un ejemplo de su uso. El caso del cuyo. El cuyo puede variar en género, en número, pero lo interesante es que tiene la particularidad de coincidir no solamente con un antecedente al cual hace referencia, sino también con un consecuente, estableciendo entre los dos una relación de posesión. Veamos un ejemplo para que quede más claro. En el caso de que nosotros formulemos una frase como la siguiente: preparo una celebración sorpresa para mi hermano, cuyo cumpleaños será el mes entrante. ¿Qué ocurre ahí con el cuyo? Hace referencia a hermano, que es el antecedente, pero también a cumpleaños, que es el consecuente. El sentido de esta expresión es mencionar el cumpleaños de mi hermano será el mes entrante. Y allí se ve implícita esta relación de posesión de la que hablábamos. Ahora bien, como para simplemente ejemplificar un caso de uso del segundo grupo de pronombres, este grupo de pronombres o cuyo referente, mejor dicho, es una circunstancia de lugar, de tiempo, modo, manera o cantidad. Podríamos formular una expresión como la siguiente: te encontraré en el parque, donde te vi hace 3 meses. Ese donde hace referencia al lugar, a un lugar anterior, parque, que incluso está dentro de una expresión de complemento circunstancial de lugar, en el parque. Entonces, yo no puedo preguntar ¿dónde te encuentro? En el parque. Por ello es que este donde es un pronombre relativo en función adverbial, en este caso de lugar, que hace referencia a un lugar previo que estaba dentro, o que se podía leer dentro de la construcción principal. ¿Sí? Allí hemos abordado varios ejemplos para notar cómo es que se pueden utilizar estos distintos pronombres, para saber que están encabezando frases que van a ayudar a modificar y a enriquecer a una expresión, concretamente haciendo referencia a un sustantivo. Y también hemos visto cómo es que estos encabezadores pueden estar acompañados de preposiciones, porque su función sintáctica interna, es decir, dependiendo del verbo conjugado que está dentro de esa frase, puede variar. Podemos tenerlas en función de sujeto o pueden estar cumpliendo una función de objeto directo o de algún circunstancial. Ahora entendamos por qué muchas veces no las utilizamos bien. Es decir, ¿cómo puede ser esto de que los profesores nos entregan algún examen y nos marcan algunas expresiones que no están bien utilizadas? Y en esos casos es porque seguramente ha habido un error en cuanto a la cohesión, por ejemplo. Hay algunos otros tipos de errores, pero el de la cohesión es bastante común, ¿sí? Un uso inadecuado de estos pronombres como nexos que hacen que la expresión vaya perdiendo un poquito el sentido incluso, ¿sí? O se dificulte la lectura porque se ha utilizado en demasía este tipo de preposiciones, entonces se enturbia lo que es la construcción sintáctica de toda la frase. Veamos algunos ejemplos. Si yo escucho decir o encontramos escrito: el tema en la cual te expliqué me preocupa. Allí notamos que el encabezador de este tipo de preposiciones adjetivas no combina, no coincide. ¿Con qué? Con el antecedente sobre el que queremos brindar información, ¿sí? Tenemos por un lado tema, que es masculino singular, y luego tenemos la cual, que es un pronombre femenino singular, y allí seguro que hay un error de cohesión. Por otra parte, hay un en, una preposición que ha sido mal utilizada. Pero bueno, observemos otro tipo de problemas que hay en relación a la cohesión, por ejemplo. Si estamos conversando con alguien y ese alguien nos dice: descubrí un error en los precios, en la cual le avisé a la cajera. ¿Qué pasó? O la cual le avisé a la cajera. Nuevamente, lo mismo. ¿Qué estamos tratando de referenciar? Es decir, ¿sobre qué sustantivo o sobre qué suceso estamos tratando de agregar información? ¿Será sobre precios?
¿Será sobre el error en los precios? ¿O será sobre todo este suceso del descubrimiento? Si tomamos todo este suceso del descubrimiento del error en los precios, evidentemente ese la cual, que es femenino singular, no coincide. Es decir, hay otro error de cohesión. Y veamos un caso más, donde está mal utilizado precisamente algún pronombre relativo utilizado en función de adverbio, como el dónde, el cuándo, el cuánto y el cómo. Expresiones como la siguiente. Contó una anécdota donde él era el protagonista. ¿Qué ocurre con ese dónde? Es un pronombre relativo, perfecto. Tiene que hacer referencia a un término en la proposición anterior, perfecto. Pero tiene que ser una circunstancia, porque es un lugar. Tenemos que encontrar un lugar, aunque sea figurado dentro de la primera expresión. Y no la hay. No hay un lugar, no lo hay. Es decir, tenemos anécdota, pero anécdota es un sustantivo femenino singular y no está expresado como un lugar. Bien, allí hay un error de cohesión y un error de término adecuado, un error directamente de pronombre involucrado. No tendríamos que haber utilizado el dónde. ¿Cómo podemos corregir estas expresiones? Seguramente ya ustedes han ido pensando mientras me escuchan mi explicación. En el caso del primer ejemplo, podríamos tener una expresión correcta formulada así. El tema que te expliqué me preocupa. Y en el caso de que me guste, en lugar del qué, el cuál, el tema, el cual te expliqué, me preocupa. En cuanto a la segunda frase, en la que habíamos descubierto un error, podríamos formularla correctamente de esta forma. Descubrí un error en los precios. Tomo toda esa situación como antecedente y utilizo un pronombre neutro. Por lo cual, le avisé a la cajera. En este caso sí involucro una preposición y ese lo cual hace referencia a todo ese proceso. Ahora bien, en el caso de la tercera expresión, tengo dos posibilidades para poderla corregir. En el caso de que sí o sí yo quiera brindar información sobre anécdota, entonces puedo directamente utilizar pronombres que no cumplen una función de adverbio, sino que directamente se relacionan con un sustantivo, ¿sí? Los pronombres relativos del primer grupo. Allí podríamos tener una expresión como esta. Contó una anécdota en la que él era protagonista. Ahora bien, si yo lo que quiero hacer es puntualizar un lugar para poder utilizar ese dónde, bueno, entonces expreso ese lugar en la proposición principal. Contó una anécdota en la reunión, allí tengo un lugar figurado, donde él era protagonista. De esa manera salvo también el error en esa expresión. O sea que aquí también hemos cumplido con el segundo objetivo, que es básicamente poder observar, descubrir algunos errores, poder notar que si cuidamos la coherencia, la cohesión, mejor dicho, la cohesión entre un pronombre y su antecedente, vamos a poder trabajar en expresiones formuladas de manera correcta, bien logradas. Otro error común, como les decía al principio, es el uso asiduo de estas expresiones. Si yo digo, por ejemplo, voy a hablar sobre un tema que a su vez me explicó mi profesora, quien había dado clases de gramática hace mucho tiempo, bueno, a ver, ahí yo estoy poniendo qué, quién, la qué, de esa manera se enturbia la expresión. Hay que procurar colocar una mayúscula después de un punto y seguido, pensar en una oración o construcción principal y que esa construcción principal se enriquezca así a través de preposiciones subordinadas, pero no de manera asidua, no de manera que se entorpezca el sentido principal, el mensaje principal que yo quiero comunicar. Ahora bien, vamos al último tema de la clase. Esta diferencia entre el uso de signos de puntuación. Es decir, cuando yo quiero agregar información sobre un sustantivo mediante este tipo de preposiciones, ¿las encierro entre comas? ¿No las encierro entre comas? ¿Da lo mismo? ¿Para qué sirven? Esto en realidad se relaciona con el hecho de que las preposiciones subordinadas adjetivas se subclasifican, se clasifican. ¿Por qué digo subclasifican? Porque en realidad las preposiciones subordinadas son varias, son numerosas dentro del lenguaje español.
pero este grupo concretamente se clasifica a su vez. Tenemos por un lado las preposiciones subordinadas adjetivas especificativas y las preposiciones subordinadas adjetivas explicativas. ¿Qué suelen hacer los estudiantes o aprender los estudiantes? Algo muy sencillo. Las preposiciones subordinadas especificativas no se encierran entre comas, mientras que las preposiciones subordinadas adjetivas explicativas sí se encierran entre comas. Se les coloca antes de su encabezado y al finalizar estos signos de puntuación. Pero aquí está lo principal, lo más importante, que es el sentido. ¿Por qué algunas tienen coma y otras no? ¿Hay alguna diferencia? Sí, por supuesto que sí. Y está en su nombre, se observa en su nombre. ¿Qué ocurre con las preposiciones subordinadas adjetivas especificativas? Precisamente especifican, distinguen, particularizan, destacando a ese término sobre el cual están agregando información, a ese sustantivo de un grupo. Supongamos que estamos trabajando en la elaboración de un cuento policial y de pronto estamos escribiendo una frase en el que, o una secuencia narrativa, y justamente en uno de esos núcleos hay una situación de peligro en un banco. Es decir, que un guardia de seguridad se comunica con otro y trata de indicar la presencia de un posible sospechoso. Y tenemos una construcción como esta, que habíamos indicado en el pizarrón al principio de la clase. El hombre que tiene un abrigo gris resulta sospechoso. ¿Da lo mismo que escribamos esa expresión con comas o sin comas? ¿Y qué estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de particularizarlo, destacarlo, distinguirlo de un grupo? ¿O estamos, por el contrario, en el caso de ser una preposición subordinada adjetiva explicativa, estamos tratando de incorporar una característica que puede ser un detalle de color, accesoria o de pronto común a todo el grupo? Evidentemente estamos tratando de distinguir a este hombre de un grupo de personas que seguramente están en el banco, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el sentido del uso de una preposición subordinada especificativa? El solamente o el solo, para tratar de ayudar a comprender el sentido. Es decir, solamente el hombre con un abrigo gris o solo el hombre con un abrigo gris resulta sospechoso. Llama la atención. En esta frase no tenemos las comas involucradas porque sí o sí la característica no se puede evitar para que se comprenda el sentido de toda la expresión. Supongamos otro ejemplo. Estamos reproduciendo de manera escrita una entrevista entre un periodista y un personaje destacado dentro del mundo de la moda. Este entrevistado menciona: el hombre que tiene un abrigo gris no está a la moda en esta temporada. ¿Qué está pretendiendo decir? Y que todo hombre que no apueste al color no va a estar a la moda según los parámetros de esa temporada en cuestión. De manera tal que en ese caso la preposición subordinada adjetiva, que está tratando de incorporar información al sustantivo hombre, está agregando un detalle que se corresponde a todo un grupo. E incluso en algunos ejemplos puntuales esta característica es accesoria, es decir, la escribimos a los fines probablemente de embellecer el lenguaje, pero no la necesitamos de manera obligatoria, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. El sol que brilla en el firmamento entibia los días de invierno. Si yo digo, por ejemplo, el sol entibia los días de invierno, mi expresión principal no pierde sentido por haber quitado la preposición subordinada adjetiva. Y por otra parte, en el caso de pensar en una posible distinción, no tenemos que distinguir el sol de otros astros que brillen de día para generar calor en invierno, ¿sí? Por lo tanto, es una característica accesoria. En el caso de que la característica sea accesoria o que sea parte de todo el grupo del cual nosotros estamos hablando, de este sustantivo al cual estamos tratando de hacer referencia, en ese caso la preposición se va a colocar entre comas y va a constituir en una preposición subordinada adjetiva explicativa. En síntesis, si nosotros descubrimos una preposición subordinada sin comas,
estamos distinguiendo a ese sustantivo. Solamente ese sustantivo cumple con las características apropiadas para ese enunciado en general. Y en el caso de las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas, todos los sustantivos al que pertenece ese sustantivo que nosotros estamos caracterizando comparten la misma calificación, la misma particularización que estamos expresando. Bien, hasta aquí entonces hemos revisado nexos, formas de uso, ejemplos, errores, posibles errores. Nos queda simplemente hacer referencia a lo que es la estructura sintáctica. En el caso de que estés trabajando en lo que viene a ser el reconocimiento de estas estructuras, cómo se distinguen de una oración compuesta, cómo esa oración compuesta es compleja y cómo se analizan cuál es la función sintáctica de cada uno de esos constituyentes, te invito a que veas el segundo video en relación a este tema, que precisamente se llama Proposiciones subordinadas adjetivas, su análisis sintáctico. En el caso de que no necesites esa sintaxis, y es mi intención que esta clase haya colaborado para que puedas capitalizarla como una herramienta a los fines de poder revisar las propias formulaciones en las que estemos trabajando en una producción escrita personal, o bien para poder entender de manera profunda qué está tratando de transmitirnos un autor al cual leemos, en el caso de que haya utilizado algún tipo de construcciones de esta clase en su formulación. Si ha quedado alguna duda, alguna consulta, por supuesto te leo a través de los comentarios, o si bien quisieras sugerir algún otro tema del mundo de la lengua, la literatura, la gramática, para que podamos juntos trabajarla, explicarla y entenderla un poquito mejor. Hasta tanto así sea, muchas gracias.